Ok, padre, pero entonces, volviendo con el tema, cuando uno actúa con sinceridad y responsabilidad, también está el reflexionar, oye, pues, ¿cómo voy a educar a alguien si me falta educación? Claro. Y muchos adultos llegamos, francamente, a esa reflexión. Yo no puedo educar correctamente a un niño, a un adolescente, pues cuando yo tengo unas fallas educativas francamente serias. Entonces, primero hay que tener la humildad de aceptarlas, pero también hay que hacer algo y acercarse a quien realmente o a quienes pueden darle una orientación. Sí, bueno, ese es un fenómeno muy, muy complejo, ¿verdad? Que decimos, los padres de familia de hoy están menos preparados que los padres de familia de hace 50 años, y yo diría que no. No. Sin embargo, parecen ser menos capaces de transmitir a sus hijos los valores que ellos tienen. Parece. Es decir, porque vamos viendo cómo la línea de sucesión de una familia, por ejemplo, creyente o cristiana, católica, se va diluyendo, ¿no? De tal manera que anteriormente, en las generaciones pasadas, pues se iba pasando con mucha fidelidad la educación y los valores cristianos a las generaciones jóvenes. Desde hace 50 años más o menos, pues se ha visto como que esa transmisión no ha sido lo suficientemente sólida para que las generaciones jóvenes asuman esos valores. Ahora bien, ahí es donde entra pues el ambiente y la influencia de la sociedad en la que vivimos. Aquí en este documento nos dice que todos estos medios que nos ofrece la sociedad deberían de ser elementos positivos. Primeramente dice que es necesario, ¿no?, que los adultos vivan en una dinámica de continuar la formación. Es decir, es que a medida que te van llegando de fuera otras ideas y otros modos de cultura, pues obviamente que tú te tienes que preparar para, no solamente para defenderte, sino más todavía para ver qué es lo que te sirve, tomarlo, y lo que no, dejarlo, ¿no? Y ser más sincrético, pero para tener ese sincretismo en la mente hace falta tener un fundamento crítico, sí, porque claro. Si no ya caminamos sí, y vamos a absorber todo. Claro. Eso, mire, dice aquí, las circunstancias actuales hacen no solo más fácil, viva el optimismo, Claro. sino también más urgente la educación de los jóvenes. Bueno, esto está escrito en los años el 65, más o menos. En el Concilio Vaticano. ¿No? Casi 60 años. 60. Bueno, Casi 50. Casi 5, van a hacer falta 48 años, ¿no? Es que ahora celebramos este año celebramos los 50 años del inicio, ¿verdad? Y esto como se escribió al final del Concilio Vaticano II, que era en el año 65, entonces nos faltan 2 años para hacer los 50, ¿no? Entonces, fíjate, en aquel tiempo dice, las circunstancias actuales hacen no solo más fácil, sino más urgente la educación de los jóvenes e incluso una cierta formación permanente de los adultos, ¿verdad? ¿Quién firmaría esto ahora? El decir que las circunstancias actuales hacen más fácil la educación de los jóvenes y la formación permanente de los adultos. Cualquiera que use la razón lo firmaría. ¿Que es más fácil o más difícil? No, es más fácil. Cuando tengo más medios. Cuando tengo más medios. La lógica es que me sea más sencillo, ¿no? En ese sentido, desde ese punto de vista. Pero cuando hay otras personas que te están diciendo estúpido, tonto, tarado, fanático, etc. Necesito tener un fundamento primario muy sólido para decir, ni soy
¿qué? Tonto, ni fanático, ni todas esas Claro. cosas. Y puedo discernir lo que nuevas formas de educación me dan. Como también tengo que, como adulto, aceptar algo, ¿eh? Siempre, independientemente a quien sea yo, necesitaré educación permanente hasta el último de mis días. Sí, bueno. Todos. Pues en ese sentido, hablando de las facilidades, dice, los hombres en efecto, plenamente conscientes de su propia dignidad y de su deber, desean participar cada vez más activamente en la vida social y sobre todo en la vida económica y política, ¿verdad? Y pues obviamente que esto vemos que sí ha tenido sus ventajas en la educación profesional, académica, universitaria. Ha crecido una barbaridad, pues, el número de profesionales, de hombres, de jóvenes que van a la universidad, si lo comparas con hace 50 años, ¿no? O sea, eso es un aspecto positivo, ¿no? Los admirables progresos de la técnica y de la investigación científica, los nuevos medios de comunicación social ofrecen a los hombres que gozan, por otra parte, de más tiempo libre, la oportunidad de acercarse con más facilidad al patrimonio de la inteligencia y de la cultura del espíritu y de complementarse mutuamente mediante una relación más estrecha, tanto entre las asociaciones como entre los mismos pueblos. Esto pues es así, muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué hace hoy nuestro hombre? O nuestra mujer, aquí habla puros hombres, ¿verdad? Pero nuestro hombre como género, humano, como ser humano. El ser humano hoy con el tiempo de ocio, si lo tiene. ¿Quién tiene tiempo de ocio para dedicarse a cultivar otros valores? Yo creo que casi todos. El problema es que no lo vamos a emplear, el tiempo de ocio, en cultivar los valores y educación en la cultura. Y el tiempo, todo el mundo tiene su tiempecito. Ahora, cómo lo usa ya es diferente. Algunos, sí, la mayoría, digamos. Pero pues hay mucha gente que, por ejemplo, en una ciudad como esta, cualquier ciudadano invierte de 2 horas para arriba en transporte. Y eso pues es al cabo del tiempo son muchísimas horas, ¿no? Donde tú podrías hacer mucho trabajo de formación, de educación. Y luego eso lleva que cuando llegas a casa o cuando tienes el día libre, pues lo que escuchamos de mucha gente, pues un día libre, no, pues que quieres un curso, por ejemplo, escuela de padres, el sábado por la mañana o el sábado por la tarde. ¿Quién va a ir? En esta ciudad, ¿quién va? Nadie. Porque ya también están hasta el gorro de tenerse que transportar, etcétera, etcétera. Aparte de que pues la gente que no trabaja el sábado se van de paseo fuera de la ciudad o están descansando y otros muchos todavía siguen trabajando al menos mediodía, ¿no? Entonces existe como la ciudad produce una sensación de cansancio, sí, de agobio, que dificulta muchísimo este ideal que nos propone aquí el documento, la oportunidad de acercarse con más facilidad al patrimonio de la inteligencia y de la cultura del espíritu. Padre, también en este documento surge una duda harto interesante, cierto. Cada vez hay más gente en las universidades, cada vez hay más profesionales, cada vez hay gente con mayor capacitación, que no es lo mismo capacitación que educación, eso que conste. Sí, bueno. Pero las universidades actuales también tienen, desde la primaria, pero tienen una orientación diferente que no va muy de acuerdo a los valores humanos. Lo capacitan para que sea productivo, para que sea competitivo, es el término más utilizado. Es más, hoy venía en un taxi escuchando un comercial y capacítate en, no voy a decir nombres comerciales, en tal universidad y vuélvete más competitivo.
no sea un mejor ser Chihuahua. Sí, bueno, pues ahí está. Hemos hablado antes del primer agente de educación, que son los padres, y con los padres, pues de lo bueno se habla de la familia, ¿verdad? En general. Sí, claro. Pero el segundo agente de educación que menciona aquí, antes que la iglesia, es la sociedad. La tarea de impartir la educación, y compete en primer lugar a la familia, necesita de la ayuda de toda la sociedad. Por ello, además de los derechos de los padres y de aquellos a quienes estos les confían una parte en la tarea de la educación, ciertas obligaciones y derechos corresponden también a la sociedad civil, en cuanto ella debe ordenar todo lo que se requiere para el bien común temporal. Y aquí vienen ahora una enunciación de obligaciones que ha de proveer la sociedad en favor de la educación de la juventud. Por ejemplo, proteger los derechos y obligaciones de los padres y de quienes participan en la educación, prestarles ayuda, según el principio de su deber subsidiario, cuando las iniciativas de los padres y de otras sociedades no son suficientes, teniendo en cuenta los deseos de los padres, completar la obra educadora. Además, crear escuelas e institutos propios según lo exija el bien común, ¿no? Entonces, claro, a la sociedad, que la sociedad, y al hablar de esta sociedad, podemos hablar tanto de instituciones públicas, regidas por el gobierno, o instituciones privadas, ¿no? Pero en definitiva, quien tiene que velar por la educación en valores tiene que ser los gobernantes de un país. O sea, porque si yo tengo una escuela o una universidad privada y yo puedo, como decías tú, aquí lo que importa es sacar buenos abogados o sacar buenos ingenieros, etcétera, y entonces, si yo soy el gobierno de este país, yo voy a tener que mirar, a ver, ¿cómo estás educando a esos ingenieros? ¿Cómo estás educando a esos abogados? ¿Qué valores se les da a esas personas para que puedan hacer una mejor sociedad? Porque si a los abogados los engañas, ¿para qué? Para que cumplan con las necesidades del Estado y generen para ellos. No para que sean buenos abogados para la sociedad que los ha creado. Eso está grave. Los educas para ganar pleitos. Sí, para ganar pleitos, pues. Entonces, no para ser humanos. El fin justifica los medios. No justifica. Ese no es un fin. Si los educas para ganar pleitos, sí. Ah, bueno, sí. Claro. Pero ese no es una función de una universidad, nada más, ¿no? Por eso, si el gobierno no vigila qué clase de educación se está dando a esta gente, pues a lo mejor te encuentras con un contingente de profesionistas que son monstruos. Así es, que van a destruir la sociedad en lugar de enriquecerla. Sí. Padre, en un minuto regresamos, pero, o sea, tocando el punto que sí es muy, pero tremendamente álgido. Imagínense una sociedad que en su formación desde la primaria ha eliminado las clases como ética, civismo, etcétera. Que eso es lo que estamos viviendo y que la sociedad actual tiene que suplirlas y mejorarlas de lo que había. Regresamos en un minuto y lo platicamos.